Cuando uno pregunta por ahí qué es un poema, casi siempre le responden algo así como que un poema es un texto que expresa emociones o que es un texto que está escrito de una manera bonita, bella y ese tipo de cosas. Y eso funciona para un manual escolar, pero no nos sirve mucho si lo que queremos es escribir nuestros propios poemas. Hoy te propongo una manera distinta de pensar el poema y al final del vídeo vas a tener claros algunos criterios para decidir mientras escribes si lo que tienes delante se acerca o no se acerca del todo a eso que llamamos poesía. De entrada, lo primero que podemos decir es que la pregunta de qué es un poema está mal formulada, porque lo que nos pide, de alguna manera, es encontrar la esencia de la cosa, y a día de hoy nadie todavía ha sabido responder a esa pregunta de una manera satisfactoria. Nadie sabe qué es poesía exactamente. Pero la pregunta útil es otra, es saber qué hace un poema, cómo está hecho y sobre todo qué le pasa al lenguaje cuando lo usamos poéticamente. Y aquí entra un aspecto muy interesante, que es el de la etimología, que suele ser una herramienta muy válida para empezar a adentrarse en cualquier concepto. La palabra poema, como seguramente sepas, viene del griego poiema, que significa literalmente lo hecho, aquello que está construido. Viene de un verbo que es poiein, que significa hacer. Y un poema es eso, antes que nada es algo que está hecho, ¿no? Pero además está hecho de una manera muy determinada, está hecha prestando atención, eso es cierto, a lo que podríamos llamar belleza. A mí me gusta más hablar del efecto estético que produce. Y también me gusta hablar de otro concepto que creo que nos ayuda mucho a entender cómo funciona el poema, que es la idea de artefacto. Un artefacto, etimológicamente de nuevo, significa un objeto que está hecho con arte para lograr un determinado fin. Y desde mi punto de vista, el poema es algo muy parecido a eso, ¿no? Es una especie de construcción verbal deliberada que busca producir efectos en los lectores o en los oyentes en el caso de la poesía oral. Lo mismo que un reloj está hecho para producir un efecto determinado, que es dar la hora, un poema está hecho utiliza unos engranajes, digámoslo así, para producir unos determinados efectos. Y esto lo formuló maravillosamente Paul Valéry hace casi 100 años, cuando dijo que un poema es una especie de máquina de producción, dijo él, del estado poético por medio de las palabras. Fíjate en lo interesante de la palabra que usa, máquina. No habla ni de una imagen mística de la poesía, ni nos habla de musas, sino de una máquina, algo que está construido para producir un efecto determinado. De nuevo, igual que un reloj produce la hora, un poema produce estado poético. Y esta es la idea que vamos a desarrollar hoy a través de 3 aspectos del poema, porque la ventaja de entender el poema así es que nos pone frente a una tarea, frente a algo que podemos trabajar y no frente a una experiencia mística o algo en lo que necesitamos que vengan las musas o alguna especie de soplo divino a susurrarnos el poema al oído. Si pensamos el poema como un artefacto, podemos convertirnos en ese artesano o en ese artista, si queréis, que a través del trabajo y a través de una determinada serie de recursos puede lograr que el poema produzca los efectos que queremos que produzca. Y hoy quiero que veamos 3 aspectos que para mí son esenciales en la construcción de un poema. Hay muchos más, pero si dominas estos 3, yo te aseguro que ya tienes muchísimo ganado. El primer plano y el más antiguo probablemente es el del ritmo. Hay que recordar, esto es indispensable saberlo, que la poesía mucho antes de ser escrita fue siempre cantada. Aún hoy, de hecho, tiene esa dimensión oral y musical muy viva. Y el poema, antes de significar nada, es una máquina sonora, es un artefacto sonoro. Podríamos decir de alguna manera que el poema no significa, sino que signisuena o suenifica o alguna cosa así. Vamos, que el sonido y el sentido en un poema están muy ligados y el cuidado del ritmo y del sonido dentro de un poema no es algo decorativo, es algo estructural y que de alguna forma es lo que separa el verso de la prosa. La siguiente pregunta lógica que te estarás haciendo es ¿qué es eso de ritmo en un poema? Y sobre todo, ¿cómo puedo yo dotar a mis poemas de ritmo? La respuesta no es sencilla y daría para un curso entero, pero simplificando mucho podemos decir que la definición del ritmo dentro de un poema es muy cercana a la de la música y básicamente podríamos definirla como la sucesión a intervalos regulares de accidentes, dice Joaquín Domínguez Caparrós, accidentes perceptibles al oído, es decir, por simplificarlo, algo que suena.
y se repite a intervalos regulares, ¿vale? Esta es la definición básica de ritmo en música y en poesía es una cosa muy similar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de algo que suena en un poema? Pues podemos estar hablando de la rima, podemos estar hablando del sonido de un fonema determinado, podemos estar hablando de la medida de un verso que se repite, de una estrofa con el mismo número de versos que se repite varias veces. Todas estas cosas, en definitiva, que suenan y que se pueden repetir, producen ritmo. En la tradición española, como en muchas otras, el ritmo durante muchos siglos se ha organizado por dos caminos principales, que eran el de la métrica fija, en español el endecasílabo, el octosílabo, el alejandrino, etc., y el de la rima, consonante o asonante, que ha sido siempre también un asidero rítmico. Pero el ritmo en realidad no es solamente eso y es muchísimo más rico. Idea Vilariño, en un ensayo que te recomiendo muchísimo, que se llama La masa sonora, dice que eso en realidad es la parte más simple, la parte, dice ella, más pobre del ritmo, porque el ritmo tiene una riqueza mucho más profunda si uno se para a mirar en el detalle, en lo pequeño. Por ejemplo, una vocal que se repite de una determinada manera, con una frecuencia determinada, o varias vocales que se repiten con un mismo orden de una manera que está un poco oculta dentro del poema, ¿no? En ese tipo de sutilezas, dice Idea Vilariño, se encuentra la verdadera riqueza del ritmo. Y esto es importante señalarlo porque vale también para cualquier poema que quieras escribir, para un poema en prosa, para un poema en verso libre. Estos recursos también son válidos, ¿sí? Estas formas modernas de poesía a veces tendemos a pensar que ya no tienen en cuenta la parte sonora y no es cierto, ¿no? La poesía, tanto en prosa como en verso libre hoy en día, tiende mucho a buscar el ritmo y a buscar que en definitiva el poema suene también de una manera que pueda provocar ese hechizo que a veces buscamos dentro de un poema. Y como a mí me gusta demostrar las cosas con ejemplos, quiero que veamos esto con un poema que me encanta de Idea Vilariño, a la que ya he citado anteriormente. El poema dice así: todo es muy simple, mucho, más simple y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Si te fijas, es un poema que utiliza una combinación de versos, unos versos determinados que forman parte de la tradición en lengua española. En concreto, está lleno, plagado de ritmos heptasílabos y endecasílabos, que son dos de los versos tradicionales en nuestra poesía, lo que mi querido Miguel Inzunza, poeta y cantautor mexicano, llama el 7-Eleven, ¿no? Aunque, eso sí, prescinde de la rima sin dejar de cuidar la musicalidad y de prestar atención al ritmo, que una vez más, insisto, es la madre del cordero. También llama la atención, si te fijas, el doble ritmo ternario que utiliza al final, ¿no? Cuando dice o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Esa repetición de ritmos de 3 en 3, ¿no? De 3 elementos 2 veces, parece que acompaña un poco hacia esa tristeza que produce el final del poema, ¿no? Como que de alguna manera nos lleva de la mano a través del ritmo también. El fondo y la forma de alguna manera están casados completamente dentro de este poema. Y esto me lleva a algo que creo que es clave dentro de cualquier creación poética, ¿no? Cualquier atisbo de creación poética que queramos intentar, que es que la poesía no distingue el fondo y la forma. De alguna manera están tan estrechamente ligados el fondo y la forma en un poema que son inseparables. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es que la palabra liviano, por ejemplo, es mucho más liviana que la palabra ligero, ¿no? Hay algo en la sonoridad, en el peso de esa palabra que hace que tengan un sentido, a pesar de ser sinónimos, que tengan un sentido diferente.
Y hacernos cargo de esa dimensión sonora yo creo que nos acerca mucho a lo poético y hace que sea más probable que ese artefacto que estamos creando cumpla su cometido y logre producir esos efectos que buscamos. Ya lo decía de nuevo Valéry, que distinguir en el verso el fondo y la forma, un tema y un desarrollo, el sonido y el sentido, todas esas cosas, dice él, son síntomas de que no comprendemos la materia poética. Así que la regla práctica que podemos sacar de aquí para nuestro poema es esa: el sonido y el sentido en un poema son cosas que se construyen a la vez, y si tienes que sacrificar uno para que el otro funcione, probablemente haya algo que revisar en el poema. Y el segundo plano del que te quiero hablar hoy es el de la imagen. Como se puede intuir por la parte que acabamos de ver, un poema es un artefacto que tiene mucho de sensorial, que apela de alguna manera a los sentidos. Lo que transmite un poema lo transmite en parte por el camino racional, evidentemente, utiliza palabras, utiliza el lenguaje que apela directamente a lo racional, pero hay algo también que tiene que ver con lo sensorial. En la parte anterior veíamos algo que apela al oído, que es el ritmo, y en esta parte vamos a ver algo que apela más bien a lo visual, porque un poema, además de ser un artefacto sonoro, es un artefacto visual, es una máquina de producción de imágenes. Aunque, eso sí, es importante saberlo, para que funcionen las imágenes en un poema, deben cumplir una serie de requisitos que vamos a ver que no son exactamente las que cumplen otro tipo de imágenes. Decía Mallarmé, y esta frase me encantaría que te la grabaras, que no se trata de representar las cosas, sino del efecto que producen, ¿no? Y eso es un poco lo que nos salta a la vista cuando leemos, por ejemplo, en un poema de Miguel Hernández, no cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras, o cuando Julio Cortázar nos habla, para hablar del desamor, de la lenta máquina del desamor, de los engranajes del reflujo, ¿no? Con esa imagen gástrica casi un poco sórdida, pero que describe de una manera, mejor, más que describir, da a ver una realidad de una manera muy visual y muy gráfica, y que tiene su parte de metafórico también, ¿no? En cierta manera lo que hacen este tipo de versos tan visuales es crear una realidad más que describirla. Las operaciones que hacen estos versos que acabo de citar son diferentes. Uno está más cerca de la metáfora, el otro es más bien una imagen poética, pero en todo caso lo que quiero que te quede de esta parte es que hay siempre una operación verbal que pone al lector frente a algo concreto, frente a algo sensorial, antes incluso de que pueda procesarlo desde el plano intelectual y desde el plano racional, ¿no? Y muchas de las herramientas y los recursos que podemos utilizar en un poema apelan a lo visual de esta manera, ¿no? De una manera que recibe el impacto antes incluso de que lo racional pueda procesarlo. Hay muchos recursos que podemos emplear para generar este tipo de efectos. El más conocido es quizás la metáfora, pero hay muchísimos más: el símil, la sinestesia, la personificación, la sinécdoque, la metonimia. Todas estas imágenes, todos estos recursos trabajan en ese mismo plano, trabajan en el plano de la imagen. Y trabajan en hacer que el poema, en definitiva, entre al lector por los sentidos antes de entrar por la cabeza. Pero como te decía antes, para que una imagen o una metáfora cumplan su cometido dentro de un poema, deben tener en cuenta una cosa, y es la novedad. Un poeta, en mi opinión, debe siempre estar escapando, huyendo y muy atento a eso, a huir del cliché, ¿sí? De usar... muy atento a usar imágenes nuevas para decir aquello que tiene que decir, básicamente porque las imágenes viejas están usadas y no producen el mismo efecto, ¿no? No es difícil ya decir algo nuevo, ¿no? Seguramente si buscamos decir algo nuevo nos vamos a dar cuenta de que ya lo dijo Horacio, de que ya lo dijo Virgilio, ¿no? Casi todo está dicho y desde hace tiempo ya, pero sí puede renovarse la manera de decirlo. Algún día escribir frases como un silencio ensordecedor fue muy original, pero ahora ya lo hemos escuchado tanto que eso ya no sorprende a nadie, ¿no? Y incluso estoy seguro de que tú, igual que yo, lo has hecho algún día, que nos conocemos, que yo lo he hecho y seguro que tú también. Y es normal, ¿no? Todos pasamos por ahí, pero en algún momento hay que pasar esa etapa y empezar a buscar cosas que puedan producir ese efecto que, bueno, pues las imágenes ya utilizadas y ya escuchadas 1000 veces no producen, ¿no? Hablar, por ejemplo, de
un silencio de lluvia, como hace Idea Vilariño, o de un silencio de fotografía, como hace Luis García Montero en un poema, pues permite, ¿no? Son imágenes más novedosas que permiten que aparezca el asombro, la sorpresa y que de alguna manera desautomatiza la comprensión del lector y hace que sea mucho más fácil que suceda ese asombro y que el poema logre su cometido. Y déjame hacer una pausa aquí para contarte que si te está gustando este vídeo, en Poetic tenemos muchos más dentro de nuestros cursos grabados que van desde la creación poética en sí misma para potenciar tu creatividad y mejorar tu escritura, hasta cuestiones relacionadas con el ecosistema literario, con el ecosistema editorial, para que puedas después mover tu obra. Te invito a echarle un vistazo en nuestra página web, te dejamos el link en la descripción. Seguimos. Aquí llegamos al tercer plano, que es quizás el más difícil de explicar, pero a la vez es el que más diferencia un poema que no logra del todo su cometido de uno que nos pone a temblar y que nos deja de alguna manera conmovidos, ¿no? Y ese plano es el plano de lo que Víctor Shklovsky, un formalista ruso, llamó el extrañamiento. Roland Barthes habla de otra expresión que me gusta incluso un poco más porque creo que es muy gráfica, que es asesinar al lenguaje, ¿no? En ambos casos lo que sugieren estos autores es que la poesía debe forzar al lenguaje a hacer algo que en el uso cotidiano de alguna manera no hace, ¿no? De tal manera que se rompe su transparencia y que se obliga, en cierta manera, al lector a darse cuenta de que las palabras están ahí, ¿no? De que las palabras no son solo un vehículo de comunicación, que también, sino que son materia, que tienen un peso y que hacen algo distinto a lo que están acostumbradas a hacer en el lenguaje cotidiano de nuestro día a día, ¿no? Cuando en el lenguaje común del día a día el lenguaje sirve sobre todo para eso, para comunicar, y lo atravesamos de alguna manera casi sin darnos cuenta, ¿no? Uno dice pásame la sal y no se queda pensando nadie normalmente en que sal también significa otra cosa que no es eso que estamos pidiendo. En fin, una serie de cosas que en el día a día funcionan de una manera muy natural y casi sin fricción. En un poema pueden funcionar de una manera diferente y idealmente, según estas teorías de Barthes y de Shklovsky, deberían funcionar de una manera diferente, ¿no? El lenguaje en un poema deja de ser únicamente un vehículo para convertirse, en cierto modo, en una especie de obstáculo que al superarlo nos permite entender algo un poquito mejor, ¿no? Shklovsky dice una cosa que para mí es muy iluminadora. Él dice que la obra de arte en general, habla de la obra de arte, pero entra la poesía dentro de esta obra de arte, de este concepto de obra de arte, dice que nos muestra las cosas despojadas de la costumbre, ¿no? Y que nos hace percibirlas como si las viéramos por primera vez, que de alguna manera nos limpia la mirada. Y esa creo que es una gran aspiración para un poema, ¿no? Eso es lo que hace un poema cuando funciona, nos limpia la mirada y nos devuelve las cosas en un estado que ya no es rutinario, sino que nos permite el asombro de nuevo, ¿no? Nos permite verlo como si no lo hubiéramos visto nunca. Y seguramente te estés preguntando cómo se logra ese extrañamiento en la práctica, y te diré que hay muchas maneras. El cuidado del ritmo, del que ya hemos hablado, produce por sí mismo un extrañamiento, porque al imponerle al lenguaje una medida determinada que el habla no tiene, pues estamos de alguna manera forzando que el lenguaje haga cosas que no hace habitualmente, ¿no? Nadie va por ahí hablando en endecasílabos, al menos nadie que no haya pasado por Poetic previamente. Los alumnos de Poetic tienen a veces ese tipo de cosas trastocadas en el cerebro, es normal, no pasa nada. La imagen poética también produce ese tipo de efectos, ¿no? Porque al unir cosas que no se encuentran habitualmente en el día a día, de alguna manera estamos extrañando al lenguaje y estamos haciendo que algo tiemble dentro de la mente racional a la que todos estamos tan atados, ¿no? Pero hay muchos recursos más. La sintaxis, una sintaxis quebrada, como podemos encontrar en la poesía de Vallejo, por poner un solo ejemplo, el encabalgamiento, el hipérbaton, el orden alterado de las frases, el uso de las pausas, todos estos recursos pueden servir para que se produzca esta operación de extrañamiento y para que el lector de alguna manera perciba que lo que está pasando en el poema se escapa de la realidad cotidiana. Y es que en definitiva el poeta trabaja para que el lenguaje deje de ser tan transparente como es en el lenguaje cotidiano y empiece a notarse y empiece a aparecer su textura y a aparecer un montón de matices que en el día a día
ni siquiera vemos. Y vamos a ver todo esto para ir terminando con un poema de Ángel Guinda que yo creo que reúne estos tres aspectos que acabamos de ver, el extrañamiento, la imagen y el ritmo, mucho ritmo a pesar de que es un poema en prosa de hecho, y que dice así: Leed a los poetas verdaderos, vivid, vivid al límite vuestra propia existencia, cruzad la tierra, recorred sin miedo el laberinto de vuestro interior, descended a los cielos, subid a los infiernos, estad alertas siempre a lo inefable, sembrad flores de luz en los cerebros, portazos y regueros de imposible, desenfrenadamente amad. Embadurnaos con el oro de la alegría, con el barro de la adversidad y del dolor, trabajad sin descanso, resbalad por lo superficial, profundizad en lo hondo, avanzad mortalmente hacia la nada, convivid la resistencia de los otros, haced vuestras sus penurias, sus desgracias, saturaos de sus sufrimientos, esperad la llamada del poema como una llamarada, y escribid como el agua, escribid como el fuego. El agua y el fuego no escriben hacia atrás. Y fíjate, quiero que te fijes en cómo este poema extraña al lenguaje, por ejemplo, cuando dice cosas como descended a los cielos y subid a los infiernos, ¿no? Por poner solo el ejemplo más evidente. Fíjate también en las imágenes potentísimas que utiliza, ¿no? Sembrad flores de luz en los cerebros, portazos y regueros de imposible, ¿no? La imagen es tan potente, tan visual y tan poco habitual también que nos lo dice todo, aunque de alguna manera no lo entendamos, lo entendemos, ¿no? Y fíjate también en el ritmo que tiene, que aunque está un poco disimulado porque es un poema en prosa y el párrafo de alguna manera esconde el uso de determinados metros tradicionales, en realidad bebe muchísimo de esa tradición y es un poema que está plagado de versos endecasílabos, de versos alejandrinos, heptasílabos. Técnicamente no podemos hablar de versos porque el poema no está escrito en verso, pero en definitiva el ritmo está ahí, ¿no? La cadencia de esos versos está ahí oculta, palpitando por debajo del poema, y aunque no lo sepamos o aunque no nos demos cuenta conscientemente, eso aparece ahí y el poema una vez más nos demuestra que las formas actuales pues también tienen en cuenta estos detalles, estas cuestiones del ritmo, aunque a veces aparezca un poquito escondido o aparezca un poco oculto ese uso de recursos tradicionales. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte al canal para no perderte nada. Si ya nos sigues en otras redes, sabes que nos encanta compartir contenido gratuito y a partir de ahora vamos a empezar a hacerlo más a través de este canal, así que nos vemos pronto.